Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La vida espiritual me hace dueño de mí. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, en lo que pasemos, en lo que veamos, en lo que sintamos, por fe andamos haciendo la palabra, no por vista. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11, 16 y 2. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. En la carta a los Corintios dice: porque nosotros, el apóstol Pablo, tú, yo, todos los cristianos, porque nosotros que vivimos siempre, escúchalo bien, ese siempre nos debe llevar a la misma eternidad. Siempre estamos entregados a muerte, a morir al pecado, a dejarlo de hacer, a no hacerlo más en nuestras vidas. Por causa de Jesús. Si Jesucristo murió por nuestros pecados, nosotros tenemos que dejar de hacerlo, morir a ese pecado. Para que también, hoy escúchalo bien, importantísimo, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz a causa de nuestros pecados, nosotros debemos de sacrificar también esos pecados de pasión, esos pecados de placer, esos pecados de malos deseos en nuestra carne mortal, como dice aquí la palabra. Por tanto, no desmayamos, o sea, no nos acobardamos. Como dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros, si verdaderamente quieres alcanzar los propósitos que Dios tiene para con tu vida, no nos acobardemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, nuestra carne, se va desgastando, dejando de ser lo que somos a causa del pecado, el hombre interior, o sea, en el espíritu, no obstante, nos renovamos de día en día. Vamos siendo nuevas personas en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos conociendo su carácter y vamos siendo de acuerdo al carácter de Cristo. Antes que todas estas cosas, lo mejor y el bien, renunciamos a lo oculto. Dejamos de hacer, cuando dice que renunciamos, quiere decir que dejamos de hacer
voluntariamente lo que éramos antes, que teníamos muchas cosas secretas, pecados guardados en nuestros corazones. Dejamos de hacer también lo que nos causa vergüenza. ¿Qué es eso? Pues el pecado. El pecado es una vergüenza. No andando con astucia, siendo sabios para hacer el mal, ni adulterando la palabra de Dios. Mira, las personas, ¿por qué son sabias para hacer el mal? Porque a toda hora están acomodando la palabra de Dios a su modo de ser. La están adulterando. Cuando la palabra dice, escrito está. ¿Cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo al diablo? Escrito está. Y en lo que está escrito, ese es mi modo de pensar, ese es mi modo de obrar, ese es mi modo de hacer las cosas, de hablar. Sino por la manifestación de la verdad. Nosotros estamos dispuestos en Dios a manifestar contra toda obra de mentira la verdad. Nada puede contra la verdad más que la verdad. Con la verdad vencemos toda obra de mentira, porque es que el que peca se está justificando, está mintiendo. Mira, entonces nosotros manifestamos la verdad de Dios, que vence toda mentira, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir que nos recomendamos? Que somos convenientes a toda conciencia humana, porque todo el mundo tiene una conciencia. Y como ellos no hacen el bien, pues nosotros sí nos recomendamos en ese bien, porque estamos delante de Dios. Ya sabemos que Dios es omnipresente y nuestras obras están delante de sus ojos. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 2 del verso 18 al 21. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Importantísimo. Nos está hablando hoy Dios en boca del apóstol Pablo, aquí en la carta a los Gálatas. Dice, porque si las cosas que destruí en mi vida, o sea, lo que dejé de hacer a través de Cristo, esos pecados que he vencido y he superado, las mismas vuelvo a edificar, o sea, si vuelvo a hacer lo mismo que había dejado de hacer, transgresor me hago, transgresor de la ley, vuelvo y violo la ley con los mismos pecados. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, o sea, dejo de hacer lo que condena la ley, pero eso no ocurre por voluntad propia, eso ocurre debido a la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Ahí es cuando yo puedo morir para la ley, o sea, dejar, por ejemplo, cuando la ley dice no adulteres, ahí puedo dejar de adulterar. Cuando la ley dice no forniques, allí puedo dejar de fornicar, y así sucesivamente, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto al pecado, dejar de hacer el pecado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque Él ha obrado una resurrección espiritual. Él me ha vivificado en Él a través de la palabra, esa palabra vivificante. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo trato de imitarlo en todas
su manera de ser, en su carácter, el cual me amó. Mira, si Él me amó a mí, yo debo de amar también a mi prójimo. ¿Cómo? A través de la obediencia de los mandamientos. Porque si yo hago los mandamientos, de seguro no le voy a hacer daño a mi prójimo. Y se entregó a sí mismo por mí. O sea, así como nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario, yo me debo de sacrificar en amor a mi prójimo. Mira, no desecho la gracia de Dios, porque es que eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando les conviene, cuando quieren ocultar algo, entonces desechan la gracia de Dios. Cuando tapan, desechan la gracia de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si fuera la ley la que nos justificara a nosotros, entonces por demás murió Cristo, entonces en vano murió Cristo. Mira en el mundo cuántos no se resguardan en la ley, pero así resguardados y todos, nosotros los cristianos sabemos que son pecadores, que son hipócritas, que son falsos. Entre ellos mismos continuamente se están juzgando. Escúchalo bien. Para nosotros tiene que ser diferente, porque a través de la gracia no vamos a ser justificados por la ley, sino en Cristo. Vamos a tener la facultad de obrar esa justicia. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 5, versos 18, 16, 5 y 6 y 24. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús vale la fe, que obra por el amor. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Mira qué tan interesante es este tema y lo que dice el Señor aquí en la carta a los Gálatas por el apóstol Pablo. Dice, si somos guiados por el Espíritu, o sea, conducidos por la palabra, porque la palabra es espíritu, no estamos bajo la ley. Antes, al contrario, estamos confirmados en la ley. Una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar confirmados, tener la facultad de obrarla a través del don y la gracia de Dios en Cristo. Digo pues, andad en el Espíritu, andemos en la palabra y no satisfagamos los deseos de la carne, no complazcamos los deseos, la concupiscencia de la carne. Pues nosotros, por el Espíritu, o sea, por la palabra, aguardamos por fe, haciéndola la esperanza de la justicia, la esperanza de que seamos justos en todas nuestras obras. Porque en Cristo Jesús vale la fe, pues Él es el autor y es el que nos enseña a ser consumadores de la fe. Y es siendo consumadores que damos frutos de justicia en Él. Dice, porque en Cristo Jesús vale la fe que obra por el amor, la obediencia a la ley. Los que son de Cristo, o sea, los que tenemos la naturaleza divina de Cristo, hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Hemos crucificado la carne en la obra de su concupiscencia, que es el apetito natural que hay en la carne y que el mundo no puede vencer. Porque necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo para poder vencer esos malos deseos, esas malas pasiones, esos malos placeres. Que el Señor te siga llenando de gracia y en esa gracia de poder, de fortaleza, de dominio propio en el Espíritu Santo, para que asimismo seamos testimonio en una vida espiritual y dueños de nosotros mismos. Amén.